Uso de la palabra a la senadora Adriana Dávila Fernández. Con su permiso, señor presidente. Esta es una ley que evidentemente tendría que discutirse no con mucho más tiempo, pero sí con mucha más seriedad. Escuché con muchísima atención a los oradores, incluyendo los de mi partido, que están a favor y que prepararon una excelente ley de mando mixto, que no fue aprobada en la Cámara de Diputados. Y concuerdo, cuando lo escuché, debo decir que pensé que su voto iba a ser en contra de esta ley de seguridad interior. Se señala aquí que es irresponsable decir que el fracaso se debe a las Fuerzas Armadas. Es igual de irresponsable decir que el éxito en el combate a la seguridad pública depende de las Fuerzas Armadas. Dice también que los municipios se han arrodillado ante el crimen organizado. Por supuesto que se han arrodillado ante la falta de operación del gobierno federal. ¿A quién le compete? ¿A quién le toca combatir la delincuencia organizada? ¿No se supone que es al gobierno federal? Los militares a las calles, dice, o los militares a los cuarteles. No, señores, los militares a lo que las funciones de la Constitución establecen. Eso es lo que tenemos que hacer. Quieren mucho a las Fuerzas Armadas y las estamos exponiendo a que todo mundo las demerite y las debilite, como están debilitadas hoy las policías municipales, estatales y la federal. No vayamos lejos de las reformas recientes. La Ley de Seguridad Nacional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Casi vi en esta ley una copia pegada a la otra. Es verdaderamente triste pensar que cambiando 9 artículos se puede aprobar esta ley. Pero además es increíble pensar que hoy estas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, dicen, sean también de seguridad interior. Lástima que ya no está aquí el abogado al que le iba a preguntar, que me dijera cuáles son las diferencias entre seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. No está aquí porque el otro ya se fue, que no me quiso contestar. No sabe eso porque ni siquiera está definida. Las definiciones en esta aparente ley son ambiguas. Son justamente para que la interpretación dé a lo que quiera el gobierno federal. Dicen que es constitucional porque estamos dispuestos a la fracción 29-M del artículo 73. ¿Estamos facultados realmente para ello? Pero además dicen que esta ley es de orden público, de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, pero que además sus disposiciones son de materia de seguridad nacional. Pregunto, ¿es lo mismo que seguridad interior? Pero además es increíble pensar que esta ley tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los poderes de la Unión. Es decir, también vamos a hablar del Poder Judicial. Díganme en qué parte de la ley viene el Poder Judicial. Es inconstitucional. Dice también que es mentira, que lo que decimos es que esta ley es permanente y que hay un plazo, que hay un año en el que se puede hacer esta declaratoria por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, también esta ley dice que ese plazo puede prorrogarse a petición del Ejecutivo, mientras no se acabe con este tema. Llevamos más de 30 años con estos problemas de seguridad pública. No mintamos acá, no vengamos a decir que lo que queremos es un tema de seguridad interior. Lo que se pretende con esta ley es regular las funciones de seguridad pública que son responsabilidad de la Federación, de los estados y de los municipios. Preferimos invertir el dinero en acuerdos con los cuates y este proceso de corrupción que capacitar realmente a los policías. ¿Por qué no se quiso discutir en la Cámara de Diputados el mando mixto? Porque aquí en esta ley, en uno de los artículos,
tienen escondido lo que significa el mando único, que es lo que realmente les interesa. Tener el control político, el control gubernamental para poder hacer lo que quieran y cuando quieran, incluyendo en el proceso 2018. Se dice que nosotros queremos usar esta ley para asuntos electorales. ¿Están seguros de eso? ¿Quiénes han usado a las fuerzas policíacas y a los demás elementos de seguridad para asuntos electorales? ¿Que acaso no ha sido el Partido Revolucionario Institucional? Se nos olvida muchísimo eso. Dice además que las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran. Por fin, ¿hay temporalidad o no la hay? Claro que no la hay. Dicen que se arregla con un artículo 5º las facultades que corresponden al tema de seguridad. Yo pregunto, ¿en la Ley de Seguridad Nacional no se ordenan protocolos de actuación? ¿En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no se ordenan protocolos de actuación? ¿Por qué son la sociedad civil los que nos dan las cifras y no el Sistema Nacional de Seguridad Pública? ¿Por qué los números de secuestros nos los tiene que dar una asociación civil, los de trata otra, los de homicidios dolosos otra? ¿Por qué no el Sistema Nacional de Seguridad Pública? Por algo muy simple. La rendición de cuentas es una falacia para este gobierno. Pero además, es verdaderamente terrible decir que no nos extrañe que las Fuerzas Armadas estén en estas tareas. Se han convertido en los primeros respondientes. ¿Por qué se han convertido en los primeros respondientes? Muy simple. En 2 capítulos quieren pensar que se va a reglamentar todo. Capítulo 2 de los supuestos y procedimientos para emitir la declaratoria de protección a la seguridad interior. Cuando se comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderlas. Es decir, cuando queramos justificar la debilidad de los gobiernos estatales y municipales en lugar de preparar a los ministerios públicos, a las policías y a los servidores públicos. Cuando se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la seguridad nacional. Y yo pregunto, ¿cuál va a ser el pretexto de la siguiente elección? Los gobiernos panistas que se ganaron no saben gobernar. Son aquellos gobiernos a los que se le va a echar la culpa y por eso va a entrar la Marina y el Ejército. Los gobiernos perredistas tampoco. Los únicos que saben gobernar son los priistas. Eso es lo que dicen. Pero les falló el cálculo. Les falló muchísimo porque esta ley está llena de inconsistencias. Primero, en sus conceptos. Segundo, en sus objetivos. Tercero, en sus fines. No, señores, con esto no se va a arreglar en lo absoluto nada. Yo quiero decir que por supuesto que hay la seguridad de que aquí va a ser aprobada la ley. Claro que sí, el PRI tiene los votos suficientes acompañado de otros compañeros senadores. Pero yo espero que la racionalidad de otras instituciones que puedan meter las controversias constitucionales que correspondan puedan hacer ganar que este ordenamiento no pase. Si de veras queremos a las Fuerzas Armadas, si de veras las respetamos, no las expongamos más. No podemos tenerlas permanentemente haciendo lo que por omisión, acción, complicidad no están haciendo los gobiernos estatales y municipales. Que no se amenace a los gobernadores diciéndoles que si no se aprueba esta ley, ellos no van a poder hacer nada. Señores, ya lo pueden hacer. Está en lo que ellos quisieron meter en la fracción 73, perdón, el artículo 73 y en la parte constitucional. Fíjense nada más, tanto le importa al gobierno federal la seguridad pública que estamos con un encargado de despacho de la PGR. Tanto le importa al gobierno federal la seguridad pública
que tuvimos acéfalas por meses las áreas de derechos humanos en Gobernación y en PGR. Tanto le importa al gobierno federal la seguridad pública que disminuyó el presupuesto para seguridad pública. Tanto le importa al gobierno federal la seguridad pública que se nos retiró el 15% del presupuesto de Iniciativa Mérida en materia de derechos humanos. Tanto le importa la seguridad pública al gobierno federal que le han dado permiso a sus gobernadores y alcaldes para delinquir y ser partes y cómplices de esta delincuencia organizada. Han sido parte de esta delincuencia organizada Yarrington, Eugenio Hernández, Duarte, Borge, Moreira, Roberto Sandoval. Y tanto le importa al PRI que lo que prefieren bajo este esquema es tapar esas debilidades que realmente hacer lo que mejor le corresponde a México. Si de veras les importa, no aprueben esta ley. Vayamos a la discusión de la ley del mando mixto. Hagamos que las policías funcionen. Revisemos que su presupuesto plantee y sirva para lo que tiene que ser. Revisemos que el Programa Nacional de Seguridad Pública se cumpla, porque sí está establecido un Programa Nacional de Seguridad Pública, pero nadie lo cumple. Lo que queremos es tapar el pozo cuando el niño ya se ahogó. Estamos a tiempo y el PRI está a tiempo de reflexionar lo que quiere, no por un asunto electoral, que es lo que únicamente les ha importado en estos 6 años. Tiene que ser por un asunto básico. No nos vengan a chantajear diciéndonos que son los guerrerenses o los sinaloenses o los tamaulipecos los que quieren que esté las Fuerzas Armadas en las calles. No, señores, cumplan su obligación aquellos que quisieron ser gobernadores, aquellos que quisieron ser presidentes municipales, y cumplan su obligación aquel gobierno que se la pasó durante 6 años aquí en esta tribuna, en el sexenio pasado, echándole la culpa al gobierno federal cuando actuaba en materia de seguridad pública. Cumplan ustedes lo que dijeron que sabían hacer, que era gobernar. Pero lo triste y lastimoso de esto es que no van a poder cumplirlo, porque el PRI demostró que no sabe gobernar.